Advierte que ha habido un atropello a la Constitución. Yo ayer, antes de presentar a mi invitada, que es la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, que ayer ha sido inhabilitada durante 5 años de la función pública y además denunciada constitucionalmente, hice un comentario del que me hago cargo, por supuesto, como todo lo que digo aquí, que es parte de la línea editorial que sale de mi conciencia y de mis percepciones con respecto a lo que suceda. Si han habido errores durante la gestión de la doctora Ábalos o no, si han habido ciertas omisiones que pasan por la lectura, ¿no? El análisis que tú puedas tener sobre ciertos artículos de la Constitución, eso pues no justifica de ninguna manera lo que ha hecho ayer el Parlamento de la República, porque además aquí el trasfondo es clarísimo. El Congreso busca asociarse, busca tener una relación amical, básicamente, con los máximos representantes de instituciones que tienen en democracia, en un Estado de Derecho, que ser autónomos e independientes. Por Dios, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, Ministerio Público. Sabemos que está bien que el Congreso de la República pueda cuestionar a una fiscal, a un exfiscal. Por supuesto, claro que sí. Bienvenida a la fiscalización. Pero ¿por qué a Patricia Benavides, por ejemplo, la actual máxima representante del Ministerio Público, no se le dice absolutamente nada, no se le consulta absolutamente nada sobre, ¿no?, el hecho de haber sacado a la fiscal que investigaba a su hermana, acusada de un delito gravísimo? ¿Por qué no se le pregunta sobre las tesis, que ella dice que sí presentó, pero ninguna universidad lo recuerda, no lo tiene en el archivo, ella ni siquiera tiene una copia? ¿Por qué no tratan a todos con la misma vara? Me pregunto. Y esta no es una defensa a la doctora Zoraida Ábalos, esto es simplemente un comentario que pasa por lo peligroso que me parece a mí que el Congreso de la República quiera realmente controlarlo absolutamente todo, más aún cuando tienen un 10% tan solo miserable de aprobación y cuando lo que quieren es quedarse en el poder hasta el 2026, allí en sus escaños, y dejar a Patricia Benavides a que seguramente haga lo que le dé la gana con la Junta Nacional de Justicia y hasta el 2026, 2027, quién sabe. Zoraida Ábalos, ex fiscal de la Nación, está con nosotros. Gracias por venir, doctora. Buenas noches, Juliana. No, gracias a ti por el espacio. Ayer el Congreso, bueno, aprobó esta inhabilitación. ¿Usted imaginaba esto? ¿Sospechaba que finalmente la iban a inhabilitar 5 años? ¿O tenía todavía la esperanza de que el Parlamento no iba a proceder como finalmente procedió? Yo siempre he tenido fe, ¿no?, de que podía salir adelante, primero porque yo sé que no he cometido delito alguno. A mí me están juzgando por un tema político y por una infracción que no existe, Juliana. Y yo te agradezco por el espacio que me das, porque es importante a veces el error que he cometido. Yo creo, disculpa, que no cometí error. ¿Sabes por qué? Porque durante 39 años, de los 42 años que tenemos como vida institucional del Ministerio Público, 39 años la posición jurídica, la posición funcional de todos los fiscales de la Nación era, cuando llegaba una denuncia a tu despacho contra un presidente en funciones, la archivaban de plano. No había investigación alguna y todo en base al 117 de la Constitución, porque así se había interpretado y así también lo interpretaban los diferentes juristas. ¿Y usted lo interpreta así, yo di Pedro un Castillo? Porque usted efectivamente da un paso más allá y dice que le vamos a abrir investigación al hoy golpista Pedro Castillo, básicamente por delitos relacionados a temas diversos a lo que sería, según tengo entendido aquí, bueno, estaba Puente Tarata, estaba Petroperú y estaba los ascensos policiales. Pero luego usted hace una pausa, suspende esta investigación. ¿Qué pasó allí? Porque yo te pido que por ahí pasa el cuestionamiento. Sí, yo quisiera que, porque esto es importante explicarlo, porque de ahí viene, creo, la raíz del problema. Lo que se tejió era, hoy, pero la doctora, ¿para qué abre si va a cerrar el...? Jamás lo cerré. O sea, mira, cuando tú investigas, no investigas a una sola persona, ni modo que el delito lo cometa él solo, lo comete con una serie de personas, ¿no es cierto? La posición anterior era archivado de plano y no se investigaba al presidente en funciones ni cuando estaba en funciones, ni cuando terminaba, ni tampoco al entorno. Yo dije, eso no, eso es impunidad y eso es prescripción a la larga. Entonces, ¿qué hago? Abro la investigación sobre los hechos, Juliana, pero solamente se suspende las diligencias con respecto al presidente. ¿Por qué? Porque el 117 así lo dice. Pero se da cuenta usted que es un tema ahí de interpretación, ¿verdad? Bueno, porque luego la Pablo interpretación Sánchez que le han dado es la interpretación que le han dado, oye, no se podía acusar, pero sí investigar. Disculpa, el término acusar en la Constitución no está en función al Código Procesal Penal, está en función al artículo 99 que dice que la Comisión Permanente acusará al presidente. Por eso es que durante años Pablo Sánchez también archivó 2 denuncias contra Ollanta-Humala, bajo ese mismo supuesto. La doctora Gladys Echaíz, que es la que alimenta esto, es la que inicia esta... Es una de las voceras, digamos, y las que plantea, ¿no? Archivó 2 denuncias contra presidente en funciones en ese tiempo, Alan García, y uno de ellos por el caso Petroada. Claro.
porque así esa era la posición jurídica. Yo doy un paso más, abro una puerta y cuando llega el doctor Pablo, ya mira hacia atrás y ya tiene un camino abierto y él da otro paso más. No me pidan, mídanme por favor con lo que se hizo hace 39 años atrás, no me midan con lo que se hizo después. Yo di el camino, abrí la vía, el doctor dio un paso más y la doctora siguió esa vía. Pero yo avancé, es un criterio jurídico, es un criterio funcional. Entonces, digo yo, de aquí adelante los fiscales y los jueces se van a morir de miedo, porque cada vez que tengan un criterio que no les guste al poder político, fíjate lo que te puede pasar. A ver, aquí lo que pasa es que efectivamente a usted se le ha inhabilitado y eso es lo que yo cuestiono y lo que considero que es un grave atropello a la democracia, que es castigar a una persona en función a la subjetividad, porque finalmente estamos hablando de un artículo 117 que fue interpretado por usted de una manera, luego vino Pablo Sánchez, que antes lo había interpretado también de una forma y dijo, no, sí podemos ir y dar un paso ¿Pero más por con qué? respecto a Pedro Porque yo Castillo. ya había dado el primer paso. Ok, pero ¿es consciente usted de que pudo realmente hacer lo que Pablo Sánchez ejecutó luego y después Patricia Benavides abriendo nuevas investigaciones a Castillo? No, porque cuando yo en el 2020 cambio esta posición, yo no cambio esta posición con el expresidente Castillo en el 22, yo cambio la posición en el 2020 con Vizcarra. Vizcarra llega al caso Swing y yo me doy cuenta que hay elementos, y con él cambio la posición con una sentencia de 46 páginas y 82 considerandos. Y hay un detalle que tienen que darse cuenta. Yo no puedo cambiar mis precedentes por principio de igualdad. Lo que yo había hecho con Vizcarra tenía que volver a hacerlo con Castillo, porque los precedentes no se cambian en función a las personas, sino en función a los hechos. Pero de acuerdo, sin embargo, a usted se le señala, ¿no? Se le acusa de ser la vizcarrista, la lagarta, la castillista, la que protegió a estos dos expresidentes. ¿Y bajo qué argumentos? O sea, ¿bajo qué por pruebas? Por su interpretación del artículo 117. Al contrario, pues si yo... Pero fíjate, si yo fuera vizcarrista, amiga de Vizcarra, ¿no te parece que cuando llegó la denuncia contra Vizcarra, caso Swing, hubiera archivado como hacían mis colegas? La crítica va, ¿por qué no investigó por el tema de las vacunas, por ejemplo? El tema de las vacunas, la carpeta fiscal que ha presentado la doctora ahora último, todas las investigaciones son hechas por mí, todas. Todas, o sea, revisen por favor. Yo hice todas las diligencias, la doctora no ha hecho una sola, solamente ha presentado la denuncia. Y ustedes dirán, ¿y por qué no la presentó usted? Porque yo acabé mi gestión el 29 de marzo y necesitaba una diligencia importantísima, que era la declaración del embajador de la China en el Perú. Y eso no permitió que yo terminara. La doctora ha ingresado y con lo que yo he trabajado ha presentado vacuna gay, por favor. Finalmente, aquí de lo que estamos hablando es del castigo que le ha dado el Congreso, que no es poca cosa, le inhabilitan 5 años de la función pública y además la denuncian de manera constitucional. Según usted, y lo ha manifestado en otro medio de comunicación, la hora fiscal de la Nación, Patricia Benavides, hizo que sus trabajadores, su gente cercana en el Ministerio Público, ofrecieran a parlamentarios que voten en contra suya para que le inhabilitaran a cambio de archivar casos. Eso preocupa muchísimo. Lo que yo he dicho es que en una junta del 1 de junio, de este año, la Junta de Fiscales Supremos, yo habiendo recibido noticias, información de que personal del despacho de la Fiscal de la Nación estaría yendo a hablar para que voten en contra mía, lo cuento en el acta, digo que quede sentado en acta porque me parece grave, doctora, lo que está pasando, de repente usted no lo sabe. Me he enterado inclusive que uno de sus coordinadores parlamentarios ha manifestado que ya solamente le faltan 8 votos para lograr mi destitución. ¿Se lo dijo, perdón que le interrumpa, directamente a Patricia Benavides? Se lo dije a ella y a todos los fiscales supremos. Estábamos en una junta de fiscales supremos. ¿Y cuál fue su respuesta? La doctora dijo, cuando yo le dije, y no solamente eso, dicen que hay un asesor suyo de contextura robusta que también está yendo a ofrecer, ¿no?, que voten en contra mío a cambio que se les archiven algunos casos. Mochasueldos, niños. Bueno, dije así. Total, ella dice, bueno, doctora, dicen muchas cosas, también dicen que usted está mandando gente. Doctora, le digo, ¿yo qué voy a mandar si yo no veo esos casos? Los casos de corrupción de congresistas, corrupción de funcionarios, ¿no?, cometidos por congresistas, o delitos en el ejercicio de la función por mandato de la Constitución, solamente los lleva usted. Yo no llevo esos casos, ¿qué podría ofrecer? Entonces, explíquele a la gente, doctora Ábalos, creo que es importante, ¿por qué cuando Pablo Sánchez anuncia, ¿no?, el inicio de una investigación a Pedro Castillo,
cuando ya además, digamos, las denuncias periodísticas, las investigaciones que habían por presuntos actos de corrupción sonaban con más y más fuerza, todos, y me incluyo, dijimos, caramba, qué bien, porque si efectivamente el artículo 117 que tengo aquí en mis manos de la Constitución Política dice que el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales y por impedir su reunión o funcionamiento o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral, aquí en ningún momento se dice que no puede ser investigado. Bueno, ¿Por qué él anuncia una investigación si supuestamente usted fue la que abrió el camino y eso ya estaba abierto como parte de las indagaciones del Ministerio Público? A ver, para empezar, la doctora Chaiz, que es la que impulsa esto, dice, claro, no se puede acusar, pero se puede investigar. Yo le pregunto y le digo, entonces si se podía investigar, ¿por qué no investigó los casos de Alan García? ¿No será porque tenía justamente la barrera del 117? Dos. El doctor Pablo también archivó de plano Ollanta-Humala. Y acá, cuando yo abro el camino de abrir investigación, para él fue mucho más fácil. Abrió la preliminar. Pero yo te pregunto, ¿qué diligencias pudo hacer en la preliminar? ¿Sabes qué diligencias pudo hacer en la preliminar? Dígamelo usted fue la que abrió el camino. Pregunto yo, ¿acaso hubo una detención cuando investigó? ¿Acaso pudo...? Es que no se puede con un presidente en funciones, pero sí se puede investigar. Pero yo investigué, entiendan. A ver, ¿cómo les explico? Para que me entienda el público. Se comete un delito a varias personas. Yo investigo a todos los altos funcionarios, a los ministros, a la gente más cercana. Y a él no le puedo tomar todavía su declaración porque me puede mentir o puede no decir nada. No le puedo dar ninguna otra diligencia porque era el presidente. La majestad no era a Castillo, era la figura presidencial. Entonces yo estoy investigando para, en base a eso, llegar a él. Tal es así que yo hago una investigación y digo, mi estrategia fue esta. Primero voy a investigar a los más altos funcionarios y a su entorno más cercano. Y ¿sabes qué? Hago 19 importantes diligencias y le tomo la declaración. Nadie pudo tomar la declaración. Yo le tomé la declaración a él como testigo porque yo sabía que como investigado no iba a declarar. Se le criticó mucho a usted el hecho de que Pedro Castillo fuera caminando, además en un evento que se encargó de que se publicitara mucho caminando. Pero yo qué culpa tengo que fuera. Y yo estaba ese día con el sindicato. ¿Y pudo haberle dicho, no, señor? No, el presidente, disculpa. Yo estaba con el sindicato trabajando ahí. Cuando ya estaba en el piso 9, entrando con su personal. ¿Qué le iba a decir? Váyase. Tuve que hacerlo entrar, pero no entré sola. ¿Y para qué fue? Fue para que le reprogramen. Yo lo había citado para el día 29 de diciembre y él manifestó. Sí, me acuerdo. Y yo saqué un comunicado y dije, no le se lo reprogramé, se lo adelanté para el 28. En todo caso, fue un error de su parte no interpretar el artículo 117 de la Constitución. No hay un error, disculpa, no es un error, son criterios. O sea, así como los fiscales anteriores interpretaron que no se podía, porque también todos los jurisconsultos lo decían así. Yo abrí un camino cuando nadie se había atrevido a hacerlo. ¿Se demoró quizás demasiado en avanzar con las investigaciones? Porque se le critica eso, ¿no? Como parte justamente de los argumentos que presenta ayer el Congreso de la República, Chirinos, Chaiz, para lograr esta inhabilitación. Pero ¿cuánto me demoré? ¿Sabes cuánto me demoré en abrir la investigación al expresidente Castillo? Menos de 2 meses. ¿Te parece mucho? Menos de 2 meses una investigación. 19 diligencias. Y abrí investigación, caso ascensos irregulares, por lo que se reunían, ¿se acuerdan? Zarratea, ascensos irregulares y contratos irregulares, Puente Tarata, Puente Dice, Petroperú. O sea, ahora yo salgo el 29 de marzo, acaba mi gestión y ya él sigue cometiendo otros hechos más que ya no estaban en mi gestión. Ok, entonces, si usted asegura que no cometió delito de omisión y demora de actos funcionales e infracción constitucional, ¿este castigo a qué se debe? Es político, esto es un tema político. ¿Que viene de quién? De un gran sector, ¿no? Para mí tiene varios orígenes. Porque han votado de la derecha y han votado de la izquierda, de Fuerza Popular, Acuérdate que yo tengo 43, dicen que no he trabajado. Yo puedo decir que tengo 43 denuncias constitucionales contra altos funcionarios en mi gestión. ¿Cuántos tuvieron mis colegas anteriormente? 3, como máximo 3, 1, 2, ¿no? Yo tengo 43 de diferentes sectores, sin ningún sesgo político. ¿No te parece que me he creado de alguna manera, me he generado enemigos fuertes? ¿Patricia Benavides es su enemiga, cree usted? Mira, yo no la tenía como enemiga, pero al parecer no sé qué ha pasado porque yo le he pedido a ella, un pronunciamiento de la Junta. Se lo pedí en enero. Salió un pronunciamiento que no decía nada. Se lo pedí el 25 de mayo y había sido citada, entonces le pido que el 20 y tantos de mayo que saquen un pronunciamiento, no de defensa Zoraida Ábalos, yo me voy a defender sola. Señores, acá lo que está en juego... No es un tema de personas, es un tema de institucionalidad. Y le digo, acá se está violando la autonomía y la independencia del Ministerio Público y del sistema de administración de justicia. El soporte es el pilar de una democracia sólida. Y no, la doctora se opuso a que salga Los otros doctores, tanto el doctor Pablo como el doctor Villena, dijeron que sí,
que saque un pronunciamiento, y la doctora dijo que no. Por mayoría dijimos que sí, pero querían un pronunciamiento tan igual como el pronunciamiento anterior, que no decía nada. Y es por eso que se fue retrasando. Quedamos en que iba, la última vez ella dijo que iba a citar una nueva junta para hablar del pronunciamiento. Mira, llegó el día de ayer y nunca sacó el pronunciamiento. Quien ha salido a pronunciarse es el exfiscal Chávarri, a decir, ah, caramba, tengo aquí incluso, si lo encuentro, textualmente lo que manifestó en una entrevista, que se siente algo así como reivindicado, creo que ese es el término que utiliza, porque a él se le castigó en su momento. Bueno, yo no lo llamo castigo, yo presenté la denuncia por el caso de lacrados. Yo no tengo la culpa que de todas las cámaras que apagaron quedó una cámara que grabó todo. O sea, mi labor es investigar. Yo no tengo nada contra el doctor Chávarri, ¿no? Pero mi labor es investigar. A ti te sientan en el cargo para investigar. Cuando se tiene que archivar, se archiva. Y cuando hay elementos, se tiene que ¿Y usted cree que realmente cumplió su función? Por supuesto que sí. Y con honestidad. Y con honestidad. ¿No? Y creo que esto, mira, qué paradoja de la vida, ¿no? Yo denuncio, hago 43 denuncias constitucionales por temas de corrupción, ¿no? Y sin embargo, muchas de esas denuncias, la gran mayoría, están archivadas. Y la que denunció termina siendo inhabilitada. ¿Qué busca el Congreso de la República con esto, creo? Copamiento del sistema de administración de justicia. Y esto es grave. Pero para eso se necesita, evidentemente, digamos, el visto bueno, el play de honor, la luz verde de la titular de la institución, que en este caso es la doctora Benavides. Yo te digo, buscan copamiento, porque esto es gravísimo. Se ha abierto una puerta muy grave. Es un precedente nefasto, ¿no? Porque ahora es el miedo. Ahora yo digo, ¿de qué Estado de Derecho hablamos? Si el sistema de administración de justicia ha sido vulnerado. Bueno, y ahora la pregunta que muchos se hacen es... ¿Por criterio jurídico vas a sancionar? O sea, ¿a ti se te ocurre que algún día se le pueda sancionar a un congresista por el voto? No, ¿no es cierto? Se le puede sancionar a un magistrado por su criterio jurídico. Sanciónalo porque se portó mal, porque obvió pruebas, porque las falsificó. Eso es lo que nosotros, más allá de usted que es la persona, defendemos, ¿no? La institucionalidad como cimiento de un Estado de Derecho, de una democracia que se tiene que cuidar y que desgraciadamente está siendo golpeada de a poquitos y mucha gente no se da cuenta. Acá no se trata de decir, ah, ya, ahí están los caviares haciéndole la mena, tal o cual. Acá se trata simplemente de decir, lo que está pasando en el Tribunal Constitucional no es normal. El defensor del pueblo elegido no es la persona más idónea para estar en una institución que creo que estaba siendo muy bien conducida. El hecho de castigar a una persona, no por un delito en funciones, no por una irregularidad, sino por una interpretación que de pronto es algo con lo que ustedes y yo no estamos de acuerdo. Yo considero que el haber interpretado en algunos otros casos el artículo 117 de tal o cual manera, como lo hizo usted, no era lo adecuado, como Gladys Echaíz también lo interpretó de una manera, archivando los casos de Alan García, no me pareció adecuado también. Creo que se pudo investigar más a Vizcarra, obviamente, más a Pedro Castillo, de pronto con más energía, vitalidad, no sé, pero por omisión, digamos, por interpretación no puedes inhabilitar a un magistrado, y en eso estoy de acuerdo, y eso es lo que preocupa. ¿Qué va a pasar ahora? Porque solamente una tingencia antes, porque de repente mucha gente dice que yo no denuncié a Vizcarra. Yo fui la que lo denuncié a Vizcarra, no solamente lo investigué. Cuando él es vacado, como ya yo tenía abierta la investigación, dejo sin efecto la suspensión, y yo denuncié al expresidente Vizcarra. Así que no es tan verdad lo que están diciendo que no denuncié. Por supuesto que investigué. Ahora, efectivamente, el tema es criterio jurídico. Y ya la Corte Suprema lo ha dicho. La Corte Suprema, en diciembre del 2022, ha dicho, el derecho no es una ciencia exacta. El derecho evoluciona. Antes, dice, archivaban de plano. Ya pues, nadie los puede criticar. Esa era la posición jurídica. Yo abrí un camino. El doctor Pablo dio un paso más, ¿no? La doctora lo siguió. Perfecto, pero son criterios funcionales. La democracia es esto, ¿no? Equilibrio de poderes. Se ha dicho también que usted quería beneficiar de una u otra manera a OAS, a Odebrecht, porque personas, abogados muy reconocidos, además, que tienen una amplia trayectoria, salieron a defenderla, a decir que lo que estaban haciendo con usted era inconstitucional y demás. Entonces, claro, la defienden porque quieren que se archive todo lo que tiene que ver con Odebrecht. Pero disculpa, el caso Odebrecht yo no lo veo. No, yo lo sé, pero justamente uno de los abogados que ve el caso Odebrecht, que defiende a una de las partes, ha tenido comentarios a favor suyo y en contra de lo que ejecutó el día de ayer el Congreso de la República. Como después de esta entrevista que van a decir, Juliana, ahí está con la lagarta, con la esto. Lo que pasa, Juliana, es que creo que tenemos que definir bien, ¿no? Inclusive dicen que la Junta Nacional me ha defendido. La Junta Nacional no me ha defendido. Acá lo que se está defendiendo es la institucionalidad. Esto que ha pasado ayer es un quebrantamiento a la institucionalidad. En realidad, ¿de qué democracia estamos hablando?
no hay democracia en ningún país del mundo que no tenga un sistema de administración de justicia fuerte y sólido. Eso sostiene la democracia. Eso es lo que están defendiendo. No me están defendiendo a mí. Los criterios jurídicos como tú, son criterios. Pueden gustarte o no gustarte, pero no son susceptibles de ser sancionados. Ya ha conversado antes de lo que se venía ya venir en el Congreso de la República, así directamente con la doctora Benavides, la actual fiscal de la Nación, diciéndole, a ver, quiero explicarle a usted lo que está sucediendo porque fue mi interpretación, esto se abrió, esto se hizo. Yo lo expliqué en varias juntas de fiscales que hemos tenido, yo les he explicado, ¿no? lo que se venía, les he explicado lo peligroso que era. Y cuando lo expliqué por primera vez lo entendieron porque justamente tomaron el acuerdo de sí, sacar un pronunciamiento. Pero ya después vino el problema de que el pronunciamiento era muy tibio, ¿no? Había temores y total, nunca salió. Nunca salió, efectivamente, porque Patricia Benavides, la fiscal de la Nación, lo evitó. Ella tenía que haber, yo le he pedido 3 documentos, le he pedido 3 oficios para que convoque a la Junta, porque la única que puede convocar juntas, y yo ya pedí una extraordinaria. Es ella, claro. Yo la pedí ese día, no se llegó a hacer, yo le decía, hagámoslo hoy día. He pedido que ella convoque, porque ya se venía la fecha y nunca lo ha convocado. ¿Y por qué cree usted que tendría esta, digamos, intención de no dañarla de pronto directamente, pero sí acercarse al grupo que buscaba castigarla? De repente, ¿no? O no entendió que lo que estaba en juego no era solamente Zoraida Ábalos, no, lo que estaba en juego era más allá, era la autonomía y la independencia de nuestra institución, ¿no es cierto? No lo entendió, ¿qué pasó? ¿Y qué cree que va a pasar con ella ahora que se va a quedar hasta en el 2027? No lo puede sé. ser, digamos, grave las decisiones que pueda tomar como fiscal de la Nación, teniendo tantísimo poder. Ustedes van a estar muy atentos, estaremos No, muy de todas atentos. maneras, es lo que corresponde. ¿Y quién la va a reemplazar a usted ahora? No se Tengo sabe. entendido que hay 3 solamente en la lista. Según la lista de la Junta Nacional, en el examen Sí. que dieron quedaron 3 en reserva. Sí. Tengo entendido que hasta el día de hoy era ese plazo, ¿no? Ok. Pero a mí todavía no me han notificado la resolución. Pero también ahora hay una norma, pues los provisionales pueden integrar juntas de fiscales, que lo que nunca había pasado, ¿ah? Nunca. Esa es una iniciativa que yo presenté en la época en que nos habíamos quedado en la Junta solamente el doctor Pablo Sánchez y yo, y todos los casos se estaban archivando porque no podíamos hacer quórum. ¿Ha hablado con el doctor Pablo Sánchez en las últimas horas? No. ¿Se ha comunicado con usted No. para decirle algo? No. ¿No? No sé. ¿Siente que muchos la han dejado sola de pronto? Algunos, sí. ¿O hay gente que... Hay gente que me ha apoyado, hay gente que me está apoyando, gente de la institución, y hay gente que se mantiene porque unos tienen miedo, otros no querrán. Los trabajadores, los fiscales, la gente que trabaja... Sí, muchos sí. Sí. He recibido el apoyo y la solidaridad de muchos. ¿Usted va a hacer algo al respecto? Ha dicho que está, digamos, dispuesta a llegar incluso poder, digamos, buscar organismos internacionales que puedan dar una lectura de lo sucedido y que se puedan expresar con respecto a lo que decidió el día de ayer el Congreso. Claro, porque considero que yo no he cometido una infracción constitucional alguna. No hay infracción y menos delito. Dicen que el delito es demora. Menos de 2 meses delito. Yo tengo denuncias que he presentado en el Congreso que están durmiendo 3 años, 2 años el sueño de los justos y a nadie se le ha ocurrido denunciarlos por demora. Y dicen que fue demora y omisión. Pero si investigué, ¿dónde está la omisión? Y menos de 2 meses, ¿dónde está la demora? ¿Y qué respuesta encuentra cuando de pronto, no, ayer ve los votos y dice, sí, aquí está Fuerza Popular, acá está Renovación Popular, Alianza para el Progreso medio dividido, Acción Popular, Perú Libre y otros grupos también, o digamos... El señor Cerrón votando en contra mía, ¿no? Cerrón, efectivamente. Pero porque dice que yo también me ensañé con ellos, o sea, hubo investigaciones, pero no las llevé yo, las llevaron otros fiscales. Pero te das cuenta, o sea, ahí yo digo que es vendetta. Uno de ellos inclusive dice que como a él lo han investigado, o sea, ya para que se sienta, ¿no? O sea, yo soy la fiscal de la Nación, yo no soy una general. Cuando fui, uno no es un general, o sea, cada fiscal es autónomo en su despacho. No es que creen que el fiscal ordena, oye, archiva, oye, no te puedes ni meter en su ¿Pero usted cree que despacho. eso sí está pasando o va a empezar a pasar en el Ministerio Público? Hay que investigar, habrá que ver. ¿Pero usted qué sabe algo al respecto? Bueno, es que lo que sé todavía no tengo evidencia. No, lo digo porque en el caso del actual fiscal de la Nación sabemos que pidió que muevan a una fiscal que estaba investigando a su hermana. Sí. Cuando a ella se le consulta, cuando todavía estaba postulando Bueno, al ese cargo caso sobre el sí tema, puedo dijo, decir. yo no me voy a meter porque justamente se trata de un familiar Claro, involucrado. claro. Bueno, ese caso sí, pero ese caso sí yo, por ejemplo, también lo he puesto en autos en la Junta. El 24 de mayo yo conversé de ese caso, ¿no? Y se lo dije a la doctora, ¿no? Y quedó sentado en autos y no me quiere dar el acta ni el audio.
de que efectivamente el sacar a la doctora Bexabe Revilla, porque ella dice a mí me quieren sacar para que usted entre como nueva fiscal de la Nación, y nada más falso, yo ya fui fiscal de la Nación y he dicho en diferentes oportunidades y lo he dicho en junta, yo no iba a volver a repetir, ni me iba a presentar, igual lo decía el doctor Pablo, ya hemos sido, que somos tan poquitos, que sean ahora los que siguen, ¿no? El doctor Juan Carlos Villena o la doctora Delia. Pero cuando yo dice eso, dice acto seguido, porque yo tengo 19 diligencias, 19 investigaciones y todas por acto de gestión. Entonces yo le digo, no, no es verdad, doctora, no todas por acto de gestión. Usted tiene una investigación, por ejemplo, la que a usted la están investigando por el caso de la doctora Bexabe Revilla, porque usted la saca y la saca a la mala. ¿Y qué le dijo? Y la saca mintiendo, diciendo que la doctora tenía baja producción y la doctora tenía una producción de éxito, ¿no? Y no se olvide que su hermana, o sea, la doctora es que estaba viendo el caso de su hermana. Bueno, con éxito o sin éxito es poco objetivo, ¿no? No, pero no puedes decir en una resolución, no puedes mentir y decir que la saco porque tiene baja productividad, porque estás mintiendo. ¿Diría usted que la doctora Benavides es peligrosa para el Ministerio Público hoy? Yo lo que te digo es de que las muestras que ha dado, o sea, el sacar a la doctora Bexabe Revilla no es una muestra, ¿no?, de lo que ella dijo en su examen, cuando se le pregunta, ¿te acuerdas? En el examen, qué tendría, en caso de que tuviera que ver un caso con su hermana, ella dice que ella es una mujer de ética, ¿no? Y que se mantenía al margen. Bueno, ustedes es lo que corresponde, ¿no? ¿Qué es lo que corresponde? O sea, ese caso no debe ni tocarlo. Fiscal de la Nación. Y dicho sea de paso, la persona que puso ahí ya archivó el caso de su hermana. ¿De algo se arrepiente usted de su gestión? Nos ha dicho que abrió investigación, que efectivamente, digamos, su interpretación del 117 no la llevó a ir y cuestionar o interrogar a tal o cual persona en funciones, pero hay algo... No, a todos se les interrogó, solamente al presidente nomás a eso me refiero. A los demás, a todos. Pero, por ejemplo, a Dina Boluarte se le ha interrogado en el Ministerio Público por las muertes no generadas en sus movilizaciones y ella ha tenido que contestar. En realidad, generalidades, pero sí. O sea, si yo llamaba, pongamos al expresidente... Pero usted también lo pudo hacer con Vizcarra y con Castillo. ¿Tú crees que si yo lo llamaba al señor Vizcarra, con lo que él me decía, yo ya tenía el caso solucionado? No, por eso. Era más importante, por estrategia, mejor a todos los demás para hacerlos caer en... Ellos ahí, cuando tú interrogas a uno a otro, ahí te das cuenta de las incongruencias. Ok, entonces, replanteo la pregunta. Lo que sucedió con usted, la razón por la cual no interrogó en su momento, y esto es lo que ha generado la sospecha en el Congreso de la República, que usted quería beneficiar a Vizcarra en todo momento, al igual que a Pedro Castillo, que digamos, es lo que ellos manifiestan y la razón por la cual... Es la narrativa que han creado. De acuerdo, y que además ha sido repetido en varios medios de comunicación y en redes sociales y demás. ¿Usted considera que de pronto ahí hubo un error, que quizás la estrategia de crear el espacio, el escenario, con elementos lo suficientemente contundentes para luego ir tras el pez mayor, por decirlo, el pez gordo, fue un error? No, yo no considero. ¿Sabes cuál? De repente, a la luz de los hechos ahora, digo, de repente un error fue no haber salido, así como vengo ahora, a la prensa a explicar. Porque yo entiendo, ¿no? O sea, yo que sé de periodismo, no sé nada, que sé de comunicaciones. Igual, el derecho es distinto, la gente opina a veces, pero no conoce el tema. Entonces, yo debía haber salido a explicarle de repente a los medios. El gran problema, ¿sabes cuál era, Juliana? Que yo entro como fiscal de la Nación de un día para otro, sin haber tenido equipo, porque sale el doctor Chávarri y entro. Entro con una junta dividida. Y de los 3 años que trabajo como fiscal de la Nación, 2 lo hago en plena pandemia, cuando teníamos que trabajar aún sin vacuna. Entonces era muy difícil para mí. El trabajo de un fiscal de la Nación, de verdad que es muy arduo. Es muy arduo. Con más razón, no debió interrogar a el expresidente Vizcarra por el tema del vacunagate. O sea, usted exponiéndose... ¿Pero a Vizcarra? Cuando él se pinchaba el brazo... Pero disculpa, Vizcarra, yo le abrí la investigación por el tema vacunagate. Yo sé, pero no lo entrevistó. Pero disculpa, ¿qué saco? Cuando yo investigué a todos los demás y ya sabía de que había por ejemplo, al doctor Málaga, investigó a todos los ministros. O sea, ese caso ya lo dejé terminado. Doctora, se me acaba el tiempo. ¿Qué va a hacer ahora, 5 años inhabilitada en la función pública? Bueno, estoy evaluando qué voy a hacer. ¿No? La vida continúa. Yo siempre tengo mi dicho, ¿no? De todo lo malo siempre algo bueno trae. De todo lo malo. Siempre he creído. ¿Qué ha rescatado en estas últimas horas? Sí, la solidaridad y el aprecio de muchas personas, ¿no? Gracias por haber venido, doctora. No, gracias a ti. Zoraida Ábalos con nosotros, fiscal de la Nación, conversando esta noche. Y ya, terminamos el programa. Señores, gracias por vernos.